Mostrador Radio. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, les contaba cuando hacíamos anuncio del programa Al Pan Pan en nuestro Instagram que había habido una situación que se estaba generando con Perú y que tiene que ver con un reportaje de un canal de televisión que mostraba cómo militares chilenos ayudaban a inmigrantes, en este caso venezolanos, que estaban en condición irregular, a tener que traspasar, a poder traspasar la frontera. Entonces se van mostrando distintos momentos donde les van diciendo cómo tienen que ir, cómo tienen que entrar, cuáles son las barreras que tienen que evitar, de qué manera, ¿no es cierto?, pueden lograr esquivar los controles, en fin. Y esto, por supuesto, ha generado la reacción, naturalmente, de la Cancillería y del gobierno peruano, y ha tenido que también, por supuesto, salir a dar una respuesta el gobierno chileno, quien ha dicho que, por supuesto, se va a investigar, y lo propio, ojo, se ha planteado desde el ejército que se va a investigar qué fue lo que pasó, porque evidentemente ese es un tema completamente irregular y que no corresponde que los militares estén ayudando a migrantes irregulares a traspasar la frontera. Así que ese es un tema que hay que ponerle harto ojo respecto de cómo va a terminar este conflicto diplomático. Bueno, les decía que las posiciones respecto de la Estrategia Nacional del Litio, las primeras reacciones que hubo particularmente de los gremios, pero ojo también de la SONAMI, fueron moderándose. Ayer estuvo el presidente Gabriel Boric en la Expo Min, ¿no es cierto?, este gran evento que reúne a las principales mineras del país, y diría yo que el mismo presidente, pero también distintos actores del mundo minero y particularmente de empresas transnacionales comenzaron a señalar que, al revés de lo que se había dicho en las primeras horas, veían con buenos ojos esta propuesta del gobierno, ¿no es cierto?, para articular la alianza público-privada para generar la explotación del litio, llamado, ¿no es cierto?, el oro blanco, y que además, ojo, nuestro país tiene las mayores reservas a nivel mundial, y tal como se ha dicho, no tenemos tiempo que perder, porque esta es una gallinita de los huevos de oro que no dura mucho. No es como el cobre, ¿no es cierto?, que da y da y da y da. No, esta es una gallinita que da poquitos huevos, y esos huevitos hay que saber aprovecharlos en el tiempo, ¿no es cierto?, que esta gallinita esté dando los huevitos de oro. Lo planteo en estos términos porque más o menos eso es lo que se ha señalado. Entonces, vamos a conversar para entender aún más los alcances que tiene esta propuesta del presidente y del gobierno, y también cómo se hace esta alianza entre lo público y lo privado. Estamos ya con Santiago González, exministro de Minería y también rector de la Universidad Central. Santiago, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mirna. Un gusto estar aquí en su programa El Pan Pan del Mostrador. Muchísimas gracias. Nuestra sede aquí en Coquimbo estoy en este momento. Estupendo, pues, así nos parece. A ver, vamos, Santiago, entonces, para que usted nos diga, primero que nada, ¿qué le parece lo que ha pasado hasta ahora? Porque desde el día jueves en la noche, todo el fin de semana y hasta hoy día, ha habido distintas posiciones, desde que lo quieren estatizar todo hasta... No, en realidad es una propuesta interesante. Le estoy citando, por ejemplo, y le doy al tiro la palabra al presidente de Albemarle Chile, Ignacio Mejech, que dijo: lo que dijo el presidente y el vicepresidente de Corfo nos deja muy tranquilos. Han sido súper claros. Nuestro contrato sigue vigente hasta el 2043. Lo propio dijo el representante de Lithium Power International, propietario de la minera Salar Blanco, etcétera. O sea, pareciera ser que algo ocurrió con las bajadas de los ministros que se suavizaron las posiciones. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, mira, yo creo que esta es una propuesta muy oportuna y muy pertinente que hace el gobierno, porque el tema de una estrategia para el desarrollo del litio se viene trabajando en Chile hace más o menos unos 12 o 14 años. Han habido distintas posibilidades, distintas posturas, distintas estrategias, y yo creo que hoy día el gobierno ha tomado una decisión que, como digo, es muy oportuna y muy pertinente, porque el mercado del litio ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Hace 15 años el mercado del litio era un mercado muy pequeño, chiquitito, no tenía un gran impacto, pero con la electromovilidad, el desarrollo que ha existido de los automóviles eléctricos, las necesidades de batería, el negocio del litio a nivel mundial se ha disparado y hoy día pasa a ser una prioridad para nuestro país. Ahora, como pasa en todas estas cosas, esto genera un impacto y cuando el gobierno lanza una política o una estrategia, porque esta estrategia es para construir la política, se producen reacciones, interpretaciones, bajan las acciones de las empresas en la bolsa, los empresarios se preocupan, pero al final esto se empieza a decantar. Y yo creo que lo que hemos visto en estos días es que la opinión pública, básicamente el sector empresarial, ha acogido esta propuesta del gobierno, ha pedido clarificaciones, el gobierno ha salido a aclarar algunas cosas. Ahora, ¿qué es lo novedoso que tiene esta propuesta del gobierno? Que es algo que no se había planteado anteriormente, es que el Estado pasa a tomar el control del salar de Atacama. Nosotros tenemos muchos yacimientos, muchos salares donde se puede explorar y explotar el litio, pero la principal fuente de producción de nuestro país es el salar de Atacama. Y la gran diferencia con lo que se había venido trabajando anteriormente, es que el gobierno pasa a tomar el control de las operaciones, porque el Estado y el gobierno desde el año 79 tiene prioridad para la explotación del litio. El litio, por supuesto, es de todos los chilenos. Pero lo que no había ocurrido hasta ahora, perdón, era que el Estado entrara en la operación. Y hoy día el Estado va a entrar en la operación en el salar de Atacama, y eso produjo problemas. Claro, entremos a eso, Santiago, porque es importante entender cómo entra el Estado a esa operación. Y se lo pregunto porque muchas columnas de opinión el fin de semana, y estoy citando, por ejemplo, la columna de La Tercera, que hacía referencia al Financial Times, hablando que el propio Financial Times hablaba de nacionalización del litio. Entonces uno no entiende mucho ¿cómo se llegó a pensar que se podía nacionalizar algo que le pertenece al Estado de Chile? Porque el litio tiene esa particularidad. El litio es del Estado de Chile. Y tengo entendido, y ahí usted me corrige porque ahí hay temas legales, que no es como llegar y hacer una concesión respecto del litio, ¿no? En cuanto a su explotación. Entonces yo quiero preguntarle hoy día, primero, ¿cómo se articula esa relación público-privada y de qué manera debiera intervenir el Estado? El ministro Marcel aclaraba que no en todas las explotaciones y los yacimientos mineros de litio se va a tener una posición mayoritaria como Estado. A ver si nos puede explicar todo este enjambre de cosas, ¿no? Bueno, sí, es muy sencillo. Bueno, en Chile todos los minerales son del Estado, todos. El litio, el cobre, el oro, todos los minerales son del Estado. Lo que pasa es que la estrategia para su desarrollo es distinta. En el caso del cobre, del oro, de la plata, del hierro, el Estado entrega una concesión minera. Ya. Y la persona, el privado que adquiere la concesión minera, hace la exploración, hace la explotación y lo hace bajo su costo y bajo su riesgo. Y el Estado cobra, ¿no es cierto?, los royalties o los impuestos que corresponden. En el caso del litio es distinto, porque el litio es un mineral no concesible. El Estado no puede entregar a partir del año 1979 una concesión para que el privado lo explote y lo desarrolle libremente. Obligatoriamente tiene que hacerlo con el Estado, a través de un contrato especial de operación que se llama. Por lo tanto, ahí existe una restricción. Esto se hizo en el año 79 por diversas razones que podremos conversar en otra oportunidad, pero esa es la realidad. El litio es un mineral no concesible. Santiago, solamente eso, para entender cómo opera, por ejemplo, SQM en este esquema. Perfecto. ¿Por qué SQM y por qué Abermale están operando? Claro. Porque Corfo, que es propietaria de las concesiones y representa al Estado de Chile, firmó un contrato de arrendamiento con estas empresas y les autorizó para que pudieran realizar operaciones de explotación de litio en el salar de Atacama. Ellos lo hacen a través de un contrato de arriendo. Perfecto. Que eso lo permite la ley porque las propiedades son de Corfo. Ahora, ¿qué es lo que propone ahora el gobierno en su estrategia? El gobierno dice, mire,
Los contratos de arriendo que tienen ustedes, el de Soquimich vence el 2030, el de Abermal vence el 2043. Por lo tanto, nosotros queremos empezar a negociar antes que terminen los contratos, de modo que el Estado entre a la operación de los salares a través de Codelco o de Enami. El Estado va a tomar una posición, ¿no es cierto?, en la operación, no necesariamente, porque eso también tiene sus matices, pero sí va a tomar el control, va a tomar el 51% de la gestión en estos salarios. Esa es la gran diferencia respecto a lo que tenemos hoy día. Ahora, en el caso de Abermal, ellos tienen un contrato hasta el año 43. Claro. Por lo tanto, el gobierno ha dicho, mire, nosotros no vamos a modificar arbitrariamente los contratos, lo vamos a hacer de común acuerdo. Por lo tanto, ellos podrían decir, mire, nosotros queremos seguir tal como estamos hasta el año 43 y ahí veremos lo que hacemos. El caso de Soquimich es distinto, porque a ellos se les vence el contrato del año 30. Ya, entonces ahí existe una tensión de cómo se aborda el tema en el corto plazo. Ya, es que ahí me interesa mucho que nos vamos haciendo varias bajadas, porque lo primero que hay que decir es que para que se cree una empresa nacional del litio, esto pasa por el Congreso, y este proyecto de ley o esta iniciativa requiere 4/7, que es un umbral muy difícil de alcanzar por el gobierno porque no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, primero que nada, acá el gobierno va a tener que hacer todo un trabajo de convencer a las distintas bancadas de lo que, digamos, desde su punto de vista, lo positivo de esta iniciativa. Pero resulta que lo que hemos visto desde la clase política, por lo menos de la oposición, es una declaración que fue muy tajante en contra de esta idea. El presidente de la UDI hablaba de que el Estado empresario ha fracasado en todo el mundo. Entonces, como si empresas estatales a nivel mundial no fueran muy exitosas también. Pero bueno, a ver, por eso le pregunto, ¿cómo se va a lograr materializar esto en un debate que está muy cargado ideológicamente? Exactamente. Por eso que, pensando que la estrategia del gobierno tiene considerado crear una empresa nacional del litio, y tal como dice usted, Mirna, eso requiere una discusión en el Congreso y que se puede demorar, la estrategia consulta que entre Codelco, antes de que se cree la empresa nacional del litio, y Codelco o Enami, porque ponen las dos alternativas, entren a negociar con las empresas que están operando en este momento en el Salar de Atacama. Y ellos tomen la representación del Estado mientras se concreta la empresa nacional del litio. ¿Y usted cómo ve eso? Porque aquí ha habido también críticas, ¿no?, particularmente del presidente de Sonami, que ha sido muy, muy categórico en sus posturas, Cristian Argandoña. Él ha dicho que Enami y Codelco tienen sus propios problemas y que debieran focalizarse en resolver sus propios problemas en lugar de meterse en este negocio, digamos. Bueno, a ver, yo creo que Enami sí tiene algunos problemas porque Enami es una empresa de fomento minero. Es una empresa que hace grandes esfuerzos por apoyar a la pequeña y a la mediana minería. Lo hace con muy pocos recursos, por lo tanto el esfuerzo que hace Enami es gigantesco. Entonces, claro, es difícil entregarle una responsabilidad como esta a Enami, pero el gobierno en su estrategia la incorpora. Distinto del caso de Codelco. Codelco claro. Es una empresa gigante, es una empresa que tiene recursos, es una empresa que tiene ingenieros, es una empresa que tiene capital, pero también es una empresa que tiene sus problemas. Codelco está pasando por una situación difícil, ellos tienen sus proyectos de reposición, que son inversiones gigantescas, mucho más grandes de las que se requieren para el litio. Por lo tanto, lo que se recomienda y lo que se ha escuchado es que Codelco no cree una empresa filial que se dedique al litio. Pero esa empresa filial, para que tenga éxito en la operación que va a realizar, va a necesitar capital que Codelco no dispone en este momento para incorporar en una empresa, porque el capital en Codelco se requiere para sus propios proyectos. Por lo tanto, el Estado, a través de un aporte de capital, va a tener que sustentar el desarrollo de esa filial de Codelco. Requiere profesionales, requiere ingenieros, requiere gente que conozca del litio. Por lo tanto, no es un proceso que se pueda llevar adelante de un día para otro y que Codelco tome el control y empiece a producir. Lo peor que podría pasar acá es que se detenga la producción de litio en el país porque no exista un acuerdo en este sentido. Por lo tanto, aquí hay que buscar otras alternativas que permitan hacer una transición de lo que tenemos hoy día, en que el negocio del litio está recaudando muchísimos millones de dólares para el país, a que tome el control el Estado, ¿no es cierto?, de la operación y la producción del litio. Esa transición tiene que hacerse con muchísimo cuidado
para no afectar la producción que tenemos en este Entiendo momento. lo que usted señala y ahí quiero seguir profundizando porque, por ejemplo, el abogado Alejandro Reyes, abogado experto en estos temas, que además es abogado de Codelco, decía que controlar el negocio del litio no implicaba ser accionista mayoritario, ¿no es cierto? Y que había muchas formas que se podían utilizar para hacer lo que usted señala, ¿no es cierto? Poder abordar este tema de manera más eficaz y que permita no seguir perdiendo tiempo. Entonces, como usted ha dicho, y lo dicen otros expertos, ¿no? Que dicen que el Estado hoy día no tiene las capacidades, ni la experiencia, ni la trayectoria, ni la tecnología para abordarlo o para hacerse cargo mayoritariamente del control. ¿Es así realmente? Sí, es así. El control lo puede tomar el Estado, el dueño de los minerales. El control de la operación de esta empresa que se podría crear, que es una filial para operar el litio, lo puede tener el Estado con más del 51%, pero eso no significa, tal como dice Alejandro, que la operación la vaya a realizar el Estado, porque, y esto se ha usado muchas veces, se puede hacer un pacto accionista, en que el Estado diga, mire, yo voy a tener el 51% de la propiedad, voy a tener una participación mayoritaria en el directorio, pero le vamos a entregar al operador privado la operación. Y el operador privado va a hacer sus inversiones y va a controlar y va a llevar adelante y va a tomar las decisiones de operación. Esto se hace a través de un pacto de accionistas, se puede hacer un pacto de accionistas por los primeros 5 años, por los primeros 10 años, y se le puede entregar al operador privado una cuota mayor de producción de la que tiene hoy día. Eso es perfectamente factible, el ministro Mario Marcel lo señaló también, esto se ha hecho en otras oportunidades, por lo tanto no es una novedad. Aquí hay que buscar un mecanismo y los objetivos, si el gobierno plantea que quiere pasar a controlar el 51% de la operación en el Salar de Atacama, que es lo relevante en este momento, porque tengamos claro, aquí lo relevante es el Salar de Atacama, más el que resto de los salares, ahí tenemos para muchos años. Perfecto. El Salar de Atacama tiene que hacerlo, de modo que la operación no se detenga, que la operación se mantenga y llegar a un pacto de accionista que sea beneficioso para el Estado, que permita recaudar y que la empresa pueda seguir produciendo, que es lo que nosotros, todos los chilenos nos interesa. Santiago, Cristiana Argandoña, nuevamente el presidente de la Sonami, ha dicho varias cosas. Primero dijo, la primera reacción que tuvo él es que no es compatible la coexistencia de actores privados y públicos en la administración de una empresa, por cuanto los criterios de una empresa privada no responden a intereses políticos, sino que técnicos de mayor eficiencia y productividad. O sea, léase según él, digamos, las empresas públicas todas tienen criterios políticos para funcionar y no. Esa fue la primera, pero espérese, la segunda. Él dice que es inviable que el Estado asuma el 51% de la propiedad del litio, como empresa, quiero decir, porque los objetivos de las empresas públicas y privadas son distintos. O sea, ya ahí moderó un poquito más y dijo, no, es que son distintos. A ver, ¿en qué quedamos? No, yo creo que ahí hay muchos matices. Por ejemplo, en esto tenemos que, eso podría ser antiguamente. Antiguamente puede que tenga razón, había una mirada distinta, pero yo diría que en los últimos años, y un gran ejemplo es la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, que nosotros dictamos en el año 2009, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde sacamos a Codelco de la órbita del Estado. Hoy día Codelco tiene un directorio, es una empresa que es estatal, pero es autónoma, toma sus propias decisiones, compite en un mercado internacional con todas las empresas privadas y en una competencia durísima en el mercado del cobre. Por lo tanto, hoy día las empresas estatales se pueden diseñar y se puede establecer un gobierno corporativo que la saque de la órbita del gobierno de turno, como se dice. No nos olvidemos que Codelco tiene 3 directores nombrados por el Estado, 4 directores nombrados a través de la dirección, de la alta dirección pública, y 2 representantes de los trabajadores, que es lo que se diseñó el año 2009, y eso le permite independencia. Por lo tanto, empresas del Estado independientes del gobierno, de lo político me refiero, independientes de lo político, hoy día perfectamente pueden existir. Y aquí se puede hacer una empresa, una filial de Codelco, junto con una filial de Soquimich, que tomen el control de la operación del Salar de Atacama, de la operación del Salar, donde el Estado tenga el 51%, Soquimich tenga el 49%, y se llegue a un pacto de accionistas de quién opera, cómo se opera y en qué condiciones se opera. Eso yo creo que es la solución para que la producción no se detenga. Porque yo insisto en esto, aquí el problema es que no paremos de producir litio en este momento donde estamos recibiendo los beneficios por lo que está pasando en el mercado del mundo. Ahora,
De todas maneras, ¿qué va a pasar con SQM, diría usted? Porque si bien usted señala que, muy bien, ¿no es cierto?, que el año 2030 se vence este contrato, de acuerdo a lo que usted conoce, ¿qué debiera hacer SQM? ¿Adelantarse a ese término de contrato, jugar antes sus cartas, digamos, para efectos de seguir en este negocio y seguir teniendo, digamos, buenos resultados? Porque SQM tiene toda una carga, por supuesto, política respecto de lo que fue el financiamiento irregular de la política, Ponce Lerú, etcétera, pero tiene otro lado de una empresa que ha ido generando muchas transformaciones y que es bastante líder, digamos, en su rubro, ¿no? Sí, mire, ¿qué es lo que le conviene a SQM? Uno podría pensar varias alternativas. SQM es una empresa que lo que le interesa es producir litio. Y a las empresas mineras les interesa producir. Y ellas tienen distintos mecanismos para trabajar con distintos gobiernos y distintas políticas públicas. Por lo tanto, lo razonable es que a ellos lo que les interese es producir, y la producción de litio está en el Salar de Atacama. Ahora, ellos podrían conseguir un aumento en la cuota, ¿no es cierto?, de producción que tienen de aquí al 2030 por una cantidad de años adicionales y seguir produciendo en el Salar de Atacama en una nueva situación con el gobierno. Esa es una alternativa que para ellos no sería despreciable, porque a lo que les interesa a ellos, repito, es seguir trabajando y seguir produciendo. Perfecto. Lo otro que puede hacer Soquimich es no hacer nada, decir, mire, nosotros vamos a esperar que se venza el contrato y vamos a ver qué pasa con el próximo gobierno, porque no nos olvidemos que el contrato se vence el 2030 y este gobierno termina el 2026. Y el 2027 habría que empezar con la nueva licitación de Corfo, ¿no es cierto?, para otorgar el nuevo arrendamiento para el Salar de Atacama. Exacto. Pero yo creo que esa no es una buena solución. Yo creo que Soquimich lo que tiene que hacer aquí es adelantarse, tomar la iniciativa. Ayer el gerente general de Soquimich dijo, mire, nosotros vamos a evaluar y vamos a ver el momento oportuno en que nos vamos a juntar con Codelco para ver cómo operativizamos este tema. Yo creo que esa es la estrategia que ellos tienen que seguir, sentarse, conversar con Codelco y decir, mire, ¿qué es lo que es mejor para la empresa? ¿Qué es lo que es mejor para el país? Nosotros queremos seguir produciendo, el Estado chileno quiere que la producción de litio no se pare, por lo tanto lleguemos a un acuerdo. Eso yo creo que debería ser el camino correcto. Santiago, para ir cerrando, ¿cuánto tiempo nos queda para explotar este mineral en Chile y sacar el mejor provecho? Mire, las reservas de litio en el mundo son muy grandes. Son muy grandes, ¿no? Litio tenemos en el mundo para rato. Lo que pasa es que no todos los salares tienen las mismas características y las mismas facilidades para explotar el litio. En algunos países el litio se explota de la roca, ¿no es cierto? Es un sistema distinto. El sistema que tenemos nosotros es el de menor costo, el de los salares. Pero la electromovilidad va tan rápido que uno, la verdad es que cuando ve las cifras y ve las estadísticas de lo que ocurría hace 5 años, lo que ocurre hoy día y lo que podría ocurrir en 5 años más, uno dice, mire, esto es una prioridad para el país, porque puede que de aquí a 10 años más, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea ya prohibió vender automóviles que no sean eléctricos a partir de 2030, y eso lo van a seguir muchos otros países. Tal cual, por lo tanto, absolutamente. La electromovilidad llegó para quedarse. No solo la electromovilidad, sino que la acumulación de electricidad estacionaria también, que es un aspecto que es muy exacto, que es extremadamente importante, tal cual. Sí. El mundo va para allá. Por lo tanto, nosotros como país, que somos el país que tiene las principales reservas de litio del mundo, y el litio es uno de los insumos que se va a usar para la electromovilidad o la acumulación eléctrica estacionaria, nosotros estamos en una posición prioritaria. Por eso que yo partí esta entrevista diciendo que esto es muy pertinente, esto es muy oportuno. Y es una estrategia que el país se demoró, pero ya la tenemos sobre la mesa. Tenemos que seguir trabajando en este tema y perseverar. Y yo creo que las empresas privadas van a sumarse a este esfuerzo. Las empresas privadas entienden también lo que estamos conversando, entienden lo que viene en el futuro. Ellos no se pueden restar, ellos tienen que sumarse, participar y colaborar. Ese es el espíritu que tiene que primar en esta negociación. Muy bien, pues queremos dar las gracias entonces al rector de la Universidad Central, exministro de Minería, Santiago González, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Muchas gracias. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, los dejamos con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a la misma hora, a las 8 en punto, al Pan Pan, aquí en elmostrador.cl.
Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan.